Marlene Hoffman siempre creyó que conocía perfectamente su vida. A sus 47 años había construido una existencia que muchos considerarían envidiable en la pequeña ciudad de Bamberg, en Baviera. Casada desde hacía 25 años con Klaus Hoffman, un ingeniero respetado en la comunidad local, madre de 2 hijos ya mayores, Sebastian, de 23 años, y Julia, de 21. Marlene parecía tenerlo todo bajo control. Su casa de 2 pisos en Wilhelmsplatz era impecable. Su jardín siempre estaba bien cuidado y mantenía una rutina que oscilaba entre su trabajo como secretaria en una clínica médica local y las obligaciones sociales típicas de una mujer de clase media alemana. Pero detrás de esa fachada perfecta, Marlene sentía un vacío cada vez mayor. No era algo que pudiera explicar fácilmente a sus amigas durante las cafeterías de los jueves en el centro de la ciudad, ni a Klaus durante las raras conversaciones íntimas que aún mantenían. Era más bien una sensación persistente de que la vida se le estaba escapando, de que a los 47 años, con los hijos prácticamente independientes y un matrimonio que funcionaba más por costumbre que por pasión, lo único que le quedaba era esperar a que pasara el tiempo hasta la jubilación y eventualmente la llegada de los nietos. Klaus notaba la creciente distancia de su esposa, pero lo atribuía al estrés de ser madre joven y a las responsabilidades domésticas. A los 37 años, se sentía satisfecho con su vida. Tenía una esposa joven y hermosa, una hija adorable, una carrera estable. Para Klaus, Marlene era más un trofeo que una compañera, aunque nunca lo admitiría conscientemente. Le gustaba exhibirla en eventos sociales, orgulloso de haber conseguido casarse con alguien 12 años más joven. El cambio en la vida de Marlene comenzó de forma aparentemente inocente en marzo de 2023. Había decidido unirse a una aplicación para aprender idiomas, motivada por un repentino deseo de aprender árabe. No podía explicar exactamente por qué había elegido ese idioma en concreto. Tal vez fuera por su exotismo, tal vez fuera una forma de evasión mental, una manera de conectar con un mundo completamente diferente a su predecible vida cotidiana en Bamberg. La aplicación tenía una función de chat donde los estudiantes podían practicar con hablantes nativos. Así fue como Marlene conoció a Ahmed al-Rashid. Al menos ese era el nombre que él utilizaba. Decía tener 35 años, ser de Dubái, trabajar en el sector inmobiliario de la familia y estar interesado en aprender alemán para expandir los negocios familiares en Europa. Las primeras conversaciones fueron puramente lingüísticas. Ahmed corregía el árabe vacilante de Marlene y ella le ayudaba con expresiones alemanas más complejas. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales. Ahmed era encantador, atento y mostraba un interés genuino por la vida de Marlene que ella no había sentido en años. Le hacía preguntas sobre sus sueños, sus miedos, sus frustraciones. Escuchaba sus respuestas con una atención que Klaus había perdido hacía mucho tiempo. Lo que Marlene no sabía era que cada dato que compartía estaba siendo cuidadosamente catalogado y analizado. Ahmed, cuyo verdadero nombre era Karim Ben Ali, un hombre de 43 años nacido en Casablanca, Marruecos, era un depredador experimentado. Había pasado los últimos 15 años perfeccionando el arte de identificar y manipular a mujeres occidentales de mediana edad que se sentían descuidadas en sus matrimonios. Karim tenía un sistema refinado. Mantenía perfiles en múltiples plataformas, siempre haciéndose pasar por hombres árabes ricos de países del Golfo Pérsico. La elección no era casual. Había algo en la imagen del príncipe árabe que ejercía una fascinación particular sobre ciertas mujeres europeas. Una mezcla de exotismo, riqueza presumida
y una masculinidad percibida como más intensa que la de sus parejas nacionales. Marlene comenzó a esperar ansiosamente los mensajes de Ahmed. Él le escribía todas las mañanas para desearle un buen día y todas las noches para despedirse con palabras cariñosas en árabe que él le traducía. Poco a poco, las conversaciones pasaron de la aplicación de idiomas a WhatsApp, luego a llamadas de voz y finalmente a videollamadas. Ahmed siempre aparecía en las videollamadas en entornos lujosos, oficinas elegantes, coches caros, restaurantes sofisticados. Lo que Marlene no se daba cuenta era que esos lugares estaban cuidadosamente elegidos, a menudo espacios públicos o prestados que Karim utilizaba específicamente para sus videollamadas con víctimas potenciales. Había invertido en ropa y accesorios caros que completaban su imagen de hombre de negocios próspero. La transformación de Marlene fue gradual, pero perceptible. Klaus notó que su esposa estaba más animada, más cuidadosa con su apariencia y más a menudo al teléfono. Al principio supuso que había hecho una nueva amiga en el trabajo o que había retomado el contacto con alguna antigua compañera. Marlene, por su parte, se volvió hábil para ocultar sus conversaciones con Ahmed, desarrollando una intimidad secreta que la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en años. Ahmed era un maestro en el timing emocional. Sabía exactamente cuándo estar disponible y cuándo hacerse un poco escaso, creando una dinámica de ansiedad y alivio que intensificaba los sentimientos de Marlene hacia él. La hacía sentir especial, deseada, interesante. Contaba historias sobre su vida en Dubái, sobre viajes por todo el mundo, sobre negocios internacionales, pintando un cuadro de una existencia glamurosa y emocionante que contrastaba drásticamente con la rutina doméstica de Marlene. En mayo de 2023, 2 meses después del primer contacto, Ahmed hizo su primera mención a dificultades financieras temporales. Explicó que estaba involucrado en una gran transacción inmobiliaria, pero que algunos fondos estaban temporalmente bloqueados debido a cuestiones burocráticas internacionales. Era una historia compleja, en la que intervenían bancos suizos, regulaciones europeas e inversores saudíes, contada con suficientes detalles como para parecer convincente, pero no tan específica como para poder verificarse fácilmente. Marlene, completamente involucrada emocionalmente, no cuestionó los detalles. De hecho, se sintió honrada de que Ahmed confiara en ella lo suficiente como para compartir sus preocupaciones financieras. Cuando él mencionó, casi de manera casual, que una pequeña cantidad en euros podría ayudar a resolver la situación temporalmente, Marlene no dudó en ofrecer su ayuda. La primera transferencia fue de solo 500 euros. Ahmed se mostró efusivo en su gratitud y prometió devolver el dinero en cuestión de días. Incluso envió documentos que parecían oficiales, en los que se mostraba la transacción inmobiliaria en cuestión, con logotipos de bancos y sellos impresionantes. Marlene guardó los documentos cuidadosamente, más como recuerdos de su generosidad que como garantías legales. Klaus notó que Marlene había hecho un retiro inusual de la cuenta de ahorros conjunta, pero cuando le preguntó al respecto, ella le explicó que le había prestado dinero a una compañera que estaba pasando por dificultades. Era una mentira simple, y Klaus no investigó más a fondo. Después de todo, 500 euros no era una cantidad alarmante, y Marlene siempre había sido generosa con sus amigos y familiares. Junio llegó a Bamberg con un calor inusual para la región, y con él vino un aumento en la intensidad de la relación virtual entre Marlene y Ahmed. Lo que había comenzado como clases de idiomas se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. Marlene se despertaba más temprano solo para leer los mensajes matutinos de Ahmed, y sus noches se consumían en videollamadas que se prolongaban hasta altas horas.
Klaus comenzó a notar cambios más evidentes en el comportamiento de su esposa. Marlene había perdido peso. Siempre estaba arreglada incluso para las tareas domésticas más sencillas y mostraba un renovado interés por su apariencia que él no había visto desde los primeros meses de noviazgo. Al principio, Klaus se sintió halagado, asumiendo que Marlene estaba haciendo un esfuerzo por impresionarlo. No imaginaba que cada prenda cuidadosamente elegida, cada maquillaje aplicado con esmero, era para las videollamadas con un hombre al que nunca había conocido en persona. La pequeña Emma, de 2 años, se convirtió en una complicación inesperada en la rutina secreta de Marlene. Durante las llamadas con Ahmed, Marlene tenía que asegurarse de que su hija estuviera durmiendo o distraída con dibujos animados. Empezó a darle a Emma baños más largos por la noche y a acostarla más temprano para tener privacidad para sus conversaciones. Klaus interpretó esto como señales de que Marlene se estaba convirtiendo en una madre más organizada y eficiente. Ahmed mostraba un interés genuino por la maternidad de Marlene, haciéndole preguntas sobre Emma y expresando su deseo de conocerla algún día. Hablaba de cómo los niños eran considerados una bendición en la cultura árabe, cómo eran valorados y protegidos. Marlene se sentía conmovida por esta atención, especialmente porque Klaus rara vez mostraba un interés real por las actividades diarias con Emma, ya que consideraba el cuidado de los niños principalmente como una responsabilidad femenina. En sus conversaciones, Ahmed comenzó a introducir sutilmente críticas al estilo de vida occidental y al trato que Marlene recibía de Klaus. Cuestionaba por qué una mujer tan joven y hermosa estaba confinada a una vida doméstica tan limitada. ¿Por qué no viajaba? ¿Por qué no exploraba el mundo? Le pintaba un panorama de cómo sería su vida a su lado. Viajes constantes, lujo. Una vida en la que la tratarían como a una reina. La segunda transferencia de dinero se produjo a finales de junio. Ahmed le explicó que su transacción inmobiliaria se había complicado aún más y que necesitaba 2.000 euros para resolver asuntos legales urgentes. Esta vez, Marlene no dudó ni un momento. Se había vuelto completamente dependiente emocionalmente de Ahmed, y la idea de decepcionarlo o perderlo por dinero era impensable. Para conseguir la cantidad, Marlene tuvo que ser más creativa. Vendió algunas joyas que había heredado de su abuela, justificándose ante Klaus, diciendo que estaba haciendo limpieza y que las piezas eran demasiado antiguas para su gusto actual. A Klaus le pareció extraño, pero no le preguntó nada. Marlene también comenzó a ahorrar de forma obsesiva en el presupuesto doméstico, comprando marcas más baratas en el supermercado y cancelando las suscripciones a revistas y servicios que utilizaba la familia. Ahmed recibió el dinero con exagerada gratitud, enviándole flores virtuales a través de aplicaciones y prometiéndole que pronto estaría en Alemania para ir a buscarla. Empezó a hablar de planes concretos para un encuentro en persona, describiendo cómo sería cuando finalmente se conocieran. Marlene comenzó a fantasear con ese encuentro, imaginando cómo sería besarlo, tocarlo, estar físicamente presente con alguien que la hacía sentir tan especial. Durante ese tiempo, Marlene comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que Klaus descubría sus conversaciones con Ahmed y la echaba de casa, dejándola sin Emma. Se despertaba empapada en sudor frío, pero interpretaba esos sueños como señales de su culpa por ocultarle algo a Klaus, no como advertencias de que algo andaba mal en toda la situación. La tercera transferencia se solicitó en julio. Ahmed explicó que había una oportunidad de inversión única que podría resolver todos sus problemas financieros de una vez por todas, pero que necesitaba 5.000 euros rápidamente. Esta vez, Marlene sabía que no disponía de esa cantidad. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo.
decidió pedir dinero prestado utilizando el nombre de Klaus como garantía. Marlene falsificó la firma de su esposo en los documentos bancarios, alegando una emergencia médica en la familia que Klaus había preferido mantener en secreto. El gerente del banco, que conocía a la familia desde hacía años, aprobó el préstamo sin hacer muchas preguntas. Marlene se justificó a sí misma diciendo que solo estaba anticipando algo que Klaus haría voluntariamente si supiera la verdad sobre Ahmed y lo feliz que se sentía por primera vez en años. Cuando Klaus recibió una llamada del banco unos días después para informarle sobre el préstamo, su primera reacción fue de confusión. No recordaba haber firmado ningún documento, pero supuso que lo había olvidado debido al estrés del trabajo. Marlene confirmó la historia sobre una emergencia familiar, inventando detalles sobre una tía enferma que necesitaba una cirugía urgente. Klaus aceptó la explicación, aunque algo le parecía extraño en toda la situación. Ahmed recibió los 5.000 euros e inmediatamente comenzó a hablar de planes para viajar a Alemania. Dijo que llegaría a Frankfurt a finales de agosto y que por fin podrían estar juntos. Marlene comenzó a fantasear con cómo sería dejar a Klaus, cómo se lo explicaría a Emma cuando fuera mayor, cómo sería su nueva vida con Ahmed en Dubái. Fue en ese momento cuando Karim Ben Ali, el verdadero hombre detrás de la personalidad de Ahmed, decidió que era hora de ejecutar la siguiente fase de su plan. Había sacado casi 8.000 euros a Marlene en 4 meses, pero sabía que ella tenía potencial para mucho más. Era hora de convencerla de que dejara Alemania y se reuniera con él en persona. Era hora de convertir a una víctima virtual en una víctima física. En sus mensajes, Ahmed comenzó a presionar a Marlene sobre la necesidad de verse lo antes posible. Decía que ya no podía esperar más, que la nostalgia le consumía el alma, que tenían que estar juntos para comenzar su vida real. Sugirió que, en lugar de viajar él a Alemania con todos los riesgos burocráticos y de visado, sería más romántico que ella viajara a encontrarse con él en un lugar neutral, tal vez Marruecos, donde él tenía asuntos que resolver. Marlene, completamente involucrada emocionalmente y ya empezando a planear mentalmente su huida de Bamberg, no vio las señales de alerta que se estaban acumulando. No se preguntó por qué Ahmed nunca enviaba fotos espontáneas. ¿Por qué sus videollamadas siempre se producían a horas específicas? ¿Por qué siempre tenía excusas para no hacer llamadas improvisadas? No se dio cuenta de que estaba siendo cuidadosamente manipulada por un depredador experimentado que había estudiado cada una de sus vulnerabilidades y estaba listo para explotarlas todas. Agosto de 2023 llegó con una tensión palpable en la casa de los Hoffman. Marlene se había convertido en una persona completamente diferente, nerviosa, distraída, siempre revisando su teléfono. Klaus, que inicialmente había atribuido los cambios de su esposa al estrés o a cuestiones femeninas, comenzó a sospechar que algo más grave estaba sucediendo. El colmo fue cuando encontró a Marlene llorando en el baño después de una videollamada que ella había terminado abruptamente cuando él llegó a casa antes de lo habitual del trabajo. Cuando Klaus intentó hablar con Marlene sobre su extraño comportamiento, ella se puso a la defensiva y se volvió agresiva, acusándolo de ser controlador y posesivo. Era la primera vez en 4 años de matrimonio que ella había respondido de esa manera, y Klaus quedó genuinamente sorprendido. Marlene, por su parte, estaba proyectando en él toda la culpa que sentía por su traición emocional y financiera, además de la creciente presión que Ahmed estaba ejerciendo para que tomara una decisión definitiva sobre su futuro. Ahmed se había vuelto más insistente con respecto al encuentro en persona.
Decía que había reservado una suite en un resort de 5 estrellas en Marrakech, Marruecos, y que la esperaba a finales de agosto. Le envió fotos del lugar, impresionantes imágenes de lujosas habitaciones, piscinas infinitas y deslumbrantes vistas del Atlas marroquí. Lo que Marlene no sabía era que esas fotos estaban tomadas de sitios web de turismo y que Karim nunca había estado en ninguno de esos lugares. La presión psicológica que Karim ejercía sobre Marlene era calculada e implacable. Alternaba entre declaraciones de amor apasionado y sutiles amenazas de que perdería el interés si ella no demostraba un compromiso real con la relación. Le preguntaba si realmente lo amaba, si solo estaba jugando con sus sentimientos, si no era más que otra mujer occidental a la que le gustaba coquetear con hombres árabes sin intenciones serias. Marlene se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, su vida en Bamberg, que ahora le parecía insoportablemente pequeña y sofocante. Por otro, la promesa de una vida de lujo y pasión con Ahmed, que le ofrecía todo lo que sentía que estaba perdiendo con Klaus. Lo único que la retenía era Emma, e incluso así, Ahmed había comenzado a sembrar la idea de lo maravilloso que sería para la niña crecer en un entorno multicultural, rodeada de lujo y oportunidades. A mediados de agosto, Marlene tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Decidió que viajaría a Marrakech. Comenzó a planear obsesivamente cada detalle del viaje, investigando sobre visas, vacunas, clima, moneda. Abrió una cuenta bancaria secreta donde depositaba pequeñas cantidades siempre que podía, preparándose financieramente para el viaje. La excusa que Marlene le dio a Klaus fue elaborada y convincente. Le dijo que su mejor amiga de la infancia, Petra, que se había mudado a España años atrás, estaba pasando por una crisis matrimonial y le había rogado que la visitara. Marlene le explicó que Petra había amenazado con hacerse daño si se quedaba sola y que se sentía obligada a ayudar a una amiga desesperada. Klaus, aunque preocupado, no podía negar una petición aparentemente tan altruista. Lo que hizo que la mentira fuera aún más convincente fue que Marlene realmente tenía una amiga llamada Petra que vivía en España, aunque no se habían hablado en más de 2 años. Marlene llegó al punto de crear conversaciones falsas de WhatsApp con un número que dijo que era de Petra, mostrándole a Klaus mensajes desesperados pidiendo ayuda. Klaus, que nunca había conocido a Petra en persona, no tenía forma de verificar la autenticidad de los mensajes. La cuestión de Emma se convirtió en el mayor obstáculo emocional para Marlene. No podía llevar a su hija a una cita con un hombre que había conocido por internet, pero la idea de dejarla durante toda una semana la desgarraba. Ahmed supo manipular hábilmente esa preocupación, diciéndole que una semana lejos sería en realidad beneficiosa para que Emma se acostumbrara a otras personas, preparándola para los futuros cambios que se producirían cuando estuvieran juntos de forma permanente. Klaus se ofreció a tomarse unos días libres en el trabajo para cuidar de Emma durante el viaje de Marlene, pero ella insistió en que sería mejor dejar a la niña con la madre de Klaus, Ingrid Hoffmann, que vivía a solo 2 horas de Bamberg. Marlene argumentó que Emma adoraba a su abuela y que sería una oportunidad para que se acercaran más. En realidad, Marlene quería que Emma estuviera lejos para que Klaus no notara detalles que pudieran comprometer su historia falsa. En los días previos al viaje, Marlene se volvió casi maniática con los preparativos. Compró ropa nueva, productos de belleza caros y lencería sensual que escondió en el fondo de la maleta. Investigó exhaustivamente sobre Marruecos, memorizando datos e información para que su historia fuera más convincente en caso de que Klaus le hiciera preguntas a su regreso.
Ahmed le enviaba mensajes diarios con cuentas atrás para el encuentro, describiendo con detalles románticos y eróticos lo que haría cuando finalmente estuvieran juntos. Hablaba de paseos en camello al atardecer, cenas a la luz de las velas en terrazas privadas, noches de pasión que compensarían todos los meses de espera virtual. Marlene leía esos mensajes una y otra vez, alimentando fantasías que se habían vuelto más reales para ella que su propia vida en Bamberg. 3 días antes de la partida, Marlene hizo su última transferencia a Ahmed, 3.000 euros que había conseguido vendiendo el coche que Klaus le había regalado por su 24 cumpleaños. Le dijo a Klaus que el coche había dado problemas costosos y que era mejor venderlo y usar el transporte público temporalmente. Ahmed dijo que el dinero cubriría los gastos adicionales del viaje y garantizaría que tuviera todo lo necesario para ser tratada como una princesa. La noche antes del viaje, Klaus notó que Marlene estaba extrañamente emotiva. Abrazó a Emma durante largos minutos, como si se despidiera para siempre, y fue particularmente cariñosa con él, haciendo el amor con una intensidad que él no sentía desde hacía meses. Klaus lo interpretó como la ansiedad natural de dejar a la familia por primera vez desde que Emma había nacido. Pero para Marlene era una despedida. No estaba segura de si volvería a Bamberg o si enviaría a Klaus y Emma a buscarla una vez que se hubiera establecido en su nueva vida con Ahmed. Cuando Marlene finalmente embarcó en el vuelo a Casablanca, con conexión a Marrakech, estaba convencida de que volaba hacia su destino y la felicidad que se merecía. No sabía que volaba directamente a las manos de un depredador que había orquestado cada momento de ese viaje y que su vida estaba a punto de tomar un rumbo que nunca hubiera podido imaginar ni en sus peores pesadillas. El aeropuerto de Marrakech era un torbellino de colores, sonidos y olores que desorientaron inmediatamente a Marlene. Después de casi 8 horas de viaje, con una conexión en Casablanca, se sentía agotada, pero al mismo tiempo emocionada por la proximidad del encuentro con Ahmed. Su corazón latía aceleradamente mientras pasaba por inmigración, con las manos ligeramente temblorosas al entregar su pasaporte al oficial marroquí, quien selló su entrada al país sin hacer preguntas. Ahmed había prometido recogerla en el aeropuerto, y Marlene lo buscaba ansiosamente entre la multitud de personas que sostenían carteles con nombres. Había imaginado ese momento cientos de veces. El reconocimiento instantáneo, el abrazo apasionado, el beso que finalmente sellaría su unión física. Pero a medida que pasaban los minutos y la zona de llegada se iba vaciando, una ansiedad creciente comenzó a apoderarse de ella. Marlene revisó su teléfono varias veces, pero no había señales de Ahmed. Intentó llamarlo, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Envió mensajes desesperados por WhatsApp, pero solo veía una marca de verificación, lo que indicaba que los mensajes no se habían entregado. 2 horas después de aterrizar, estaba sola en el aeropuerto, con 2 maletas pesadas y una creciente sensación de pánico. Fue entonces cuando un hombre se le acercó. Era marroquí, de unos 40 años, bien vestido y hablaba un alemán vacilante, pero comprensible. Dijo que se llamaba Omar y explicó que era amigo de Ahmed, que había sido enviado a recogerla porque Ahmed estaba lidiando con una emergencia de última hora en los negocios. Omar le mostró mensajes en su teléfono que parecían ser de Ahmed, explicando la situación y pidiéndole que cuidara bien de Marlene. Marlene dudó. Algo no le parecía bien, pero estaba agotada, confundida. Y Omar parecía saber detalles sobre ella que solo Ahmed podría saber. Su nombre completo, detalles sobre su vuelo, incluso el hecho de que había dejado a una hija pequeña en Alemania. A regañadientes,
Aceptó ir con Omar, quien la llevó a un coche aparentemente caro, estacionado fuera del aeropuerto. Durante el trayecto por la ciudad, Omar se mostró encantador y atento. Le explicó que Ahmed estaba lidiando con un problema grave relacionado con una inversión, pero que estaría libre al día siguiente. Mientras tanto, la llevaría al hotel donde Ahmed había hecho la reserva. Marlene observaba por la ventana las concurridas calles de Marrakech, tratando de asimilar la realidad de estar finalmente en el mismo país que Ahmed, aunque las circunstancias no fueran exactamente como había imaginado. El hotel al que Omar la llevó no era el resort de 5 estrellas que Ahmed le había mostrado en las fotos. Era un establecimiento de categoría media, limpio pero sencillo, situado en la antigua Medina de Marrakech. Omar le explicó que Ahmed había cambiado la reserva en el último momento por cuestiones de seguridad relacionadas con sus negocios. Le entregó una llave a Marlene y le dijo que Ahmed se pondría en contacto con ella en breve. En la habitación, Marlene intentó asimilar lo que estaba pasando. Algo definitivamente no estaba bien, pero se obligó a creer que solo se trataba de complicaciones temporales. Quizás Ahmed realmente estaba lidiando con problemas de negocios. Quizás era más cuidadoso con la seguridad de lo que ella había imaginado. Se dio un baño, se puso una de las prendas nuevas que había comprado especialmente para el viaje y esperó. Omar regresó unas horas más tarde con una invitación para cenar. Dijo que Ahmed le había pedido que le mostrara Marrakech a Marlene mientras esperaba y que conocía un restaurante excelente en la Medina. Marlene, que no había comido desde el avión y se sentía cada vez más aislada y confundida, aceptó la invitación. La cena fue en un restaurante tradicional marroquí, con música en vivo y bailarinas. Omar fue un anfitrión perfecto, pidiendo platos especiales, explicando la cultura local y haciendo reír a Marlene con historias sobre la vida en Marrakech. Ofreció vino y luego chupitos de una bebida local que, según él, era tradicional para los visitantes. Marlene, que normalmente bebía muy poco, aceptó todo, tratando de relajarse y disfrutar de la experiencia. A medida que avanzaba la noche, Marlene comenzó a sentirse extraña. La bebida parecía más fuerte de lo normal y se sentía cada vez más mareada y desorientada. Omar sugirió que regresaran al hotel y Marlene aceptó, pensando que una buena noche de sueño la ayudaría a sentirse mejor y que tal vez Ahmed aparecería a la mañana siguiente. En el hotel, Omar insistió en acompañarla a la habitación para asegurarse de que llegara bien. Una vez allí, pidió usar el baño. Marlene, que apenas podía mantenerse en pie, se sentó en la cama y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, Omar estaba de pie frente a ella con una expresión completamente diferente a la que había mantenido durante todo el día. Fue en ese momento cuando la terrible realidad comenzó a manifestarse. Omar no era amigo de Ahmed. Ahmed, en realidad, no existía tal y como Marlene había imaginado. El hombre con el que había mantenido correspondencia durante meses, al que había enviado miles de euros, era en realidad Karim Ben Ali, que trabajaba con una red de cómplices, entre los que se encontraba Omar, para atraer a mujeres europeas a Marruecos. Omar le explicó fríamente que Marlene estaba ahora bajo su control y que sería mejor para ella cooperar. Le mostró fotos en su teléfono, fotos íntimas que Marlene había enviado a Ahmed durante sus videollamadas privadas, fotos que ahora se utilizaban para chantajearla. También le mostró información detallada sobre su vida en Alemania, sobre Klaus, sobre Emma, información que podría utilizarse para destruir a su familia si no obedecía. Marlene intentó gritar, pero descubrió que su voz era débil y ronca. La bebida había sido adulterada con sedantes, dejándola física y mentalmente vulnerable.
Omar tomó su pasaporte y su teléfono, explicando que eran precauciones de seguridad temporales. Dijo que permanecería en el hotel durante unos días mientras resolvían su situación y que la alimentarían y cuidarían siempre y cuando cooperara. Durante los días siguientes, Marlene fue mantenida en un estado de confusión controlada. Omar la visitaba a diario, a veces con otros hombres, manteniendo siempre la fachada de que eran amigos de Ahmed y que la situación se resolvería pronto. Controlaban su alimentación, dándole comida que sospechaba que estaba adulterada para mantenerla dócil y desorientada. Karim finalmente apareció al cuarto día. No se parecía en nada a las fotos que había enviado como Ahmed. Era mayor, menos atractivo, con una presencia amenazante que contrastaba por completo con el encanto virtual que había ejercido durante meses. Habló con Marlene en un alemán perfecto, revelando que había estudiado en Alemania y conocía íntimamente la cultura y la psicología de las mujeres alemanas. Karim le explicó a Marlene que tenía dos opciones. Podía cooperar con ellos y ser liberada eventualmente, o podía resistirse y enfrentar graves consecuencias no solo para ella, sino también para su familia en Alemania. Mostró pruebas de que sus socios conocían la dirección de Klaus, la escuela donde Emma jugaba en el parque infantil, los horarios de la rutina familiar. El mensaje era claro. La seguridad de su familia dependía de su obediencia. Las primeras 2 semanas del cautiverio de Marlene transcurrieron en una neblina de terror y confusión controlados. Karim y su organización habían perfeccionado un sistema de quebradero psicológico que combinaba drogas, aislamiento, manipulación emocional y amenazas cuidadosamente calculadas. Marlene se mantenía en un estado de dependencia química que la dejaba lo suficientemente lúcida como para comprender su situación, pero no lo suficiente como para trazar planes coherentes de fuga. Durante ese periodo, Karim puso en marcha la fase más cruel de su operación. Obligó a Marlene a grabar mensajes de video para Klaus, explicándole que había decidido quedarse en Marruecos más tiempo porque estaba encontrándose a sí misma y descubriendo una nueva perspectiva de la vida. En las grabaciones, que se realizaban bajo extrema coacción, Marlene parecía extrañamente tranquila y desconectada, un efecto de los sedantes que recibía regularmente. Klaus, que recibía estos videos a través de WhatsApp desde el teléfono de Marlene, quedó profundamente perturbado. La esposa que él conocía nunca hablaría de esa manera, nunca prolongaría un viaje sin avisar adecuadamente, nunca dejaría a Emma durante tanto tiempo. Intentó llamar repetidamente, pero las llamadas siempre eran atendidas por un buzón de voz en árabe. Los mensajes de texto que recibía eran breves y evasivos, muy diferentes del estilo comunicativo habitual de Marlene. Emma, con solo 2 años, no comprendía del todo la prolongada ausencia de su madre, pero Klaus veía signos de estrés en la niña. Se despertaba llorando por la noche, preguntaba constantemente cuándo volvería mamá a casa y se negaba a comer ciertos alimentos que solo Marlene conseguía que aceptara. Klaus, dividido entre la preocupación y la frustración, comenzó a considerar la posibilidad de que su esposa estuviera sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. En Marruecos, la situación de Marlene se deterioraba rápidamente. Karim había revelado el verdadero propósito de su operación. Ella sería preparada para trabajar en una red de explotación sexual que atendía a turistas europeos en varias ciudades del norte de África. El proceso de preparación consistía en quebrantar por completo su resistencia psicológica y crear una dependencia física y emocional total de sus captores. Marlene fue trasladada a una casa en un barrio residencial de Marrakech, donde descubrió que no era la única víctima. Había otras 3 mujeres europeas en situaciones similares,
una italiana de 30 años que había sido atraída por una versión diferente de la misma estafa, una francesa de 26 años que llevaba allí más de un año y una alemana mayor de 45 años que parecía haber perdido por completo el sentido de la realidad. La mujer alemana mayor, que se llamaba Brigitte, se convirtió en una terrible advertencia de lo que Marlene podría llegar a ser. Brigitte había llegado a Marruecos 2 años antes, atraída por promesas similares de amor y una nueva vida. Ahora apenas podía formar frases coherentes. Vivía en un estado de sumisión total y parecía haber aceptado completamente su situación como normal. Karim la utilizaba como ejemplo para las nuevas víctimas de lo que les sucedía a aquellas que se resistían durante mucho tiempo. Durante sus primeras semanas en la casa, Marlene intentó escapar 2 veces. El primer intento fracasó incluso antes de salir de la habitación. La casa estaba vigilada por cámaras y sus captores fueron alertados en el momento en que intentó forzar la ventana. El castigo fue severo. Se le privó de comida durante 2 días y se le obligó a ver vídeos de su familia en Bamberg, siendo seguida por socios de Karim en Alemania. El segundo intento de fuga fue más elaborado. Marlene consiguió convencer a una de las otras mujeres, una italiana llamada Sofía, para que intentaran escapar juntas durante la noche. Consiguieron salir de la casa y llegaron a una calle muy transitada, donde intentaron pedir ayuda a los transeúntes. Sin embargo, descubrieron que algunos vecinos eran cómplices o al menos conocían la operación y se negaban a ayudar. Fueron recapturadas en menos de 2 horas. El castigo por el segundo intento de fuga fue devastador. Marlene se vio obligada a presenciar cómo Sofía era brutalmente golpeada como ejemplo. Además, Karim le mostró a Marlene fotos recientes de Klaus llevando a Emma al parque infantil de Bamberg, tomadas por uno de sus socios en Alemania. El mensaje era claro: cualquier nuevo intento de fuga tendría consecuencias directas para su familia. Fue después de este segundo intento fallido cuando Marlene comenzó a someterse psicológicamente. La combinación de drogas, aislamiento, violencia presenciada y amenazas constantes a su familia comenzó a quebrantar su resistencia mental. Empezó a obedecer órdenes sin cuestionar, a aceptar la comida adulterada sin resistirse y a participar en los entrenamientos que Karim imponía a las mujeres. Durante ese tiempo, Klaus, en Alemania, estaba tomando sus propias medidas desesperadas. Se había puesto en contacto con la policía local de Bamberg y les había explicado que su esposa había desaparecido en Marruecos y que sus comunicaciones con ella no parecían normales. Sin embargo, los policías alemanes le explicaron que, técnicamente, Marlene no había desaparecido. Enviaba mensajes con regularidad, había viajado voluntariamente y no había pruebas concretas de que se hubiera cometido ningún delito. Klaus también intentó ponerse en contacto con las autoridades alemanas responsables de los ciudadanos en dificultades en el extranjero, pero se topó con frustrantes trámites burocráticos, sin pruebas claras de que Marlene estuviera en peligro, y con los mensajes aparentemente enviados por ella diciendo que estaba bien, las autoridades poco podían hacer oficialmente. Desesperado, Klaus decidió contratar a un investigador privado especializado en casos internacionales. Thomas Berger era un ex policía que había trabajado en casos de alemanes desaparecidos en el extranjero. Cuando Klaus le mostró a Thomas los videos y mensajes de Marlene, el investigador identificó inmediatamente señales de alerta. El lenguaje corporal de Marlene, ciertas inconsistencias en los mensajes y patrones que había visto en otros casos de tráfico de personas. Thomas le explicó a Klaus que existían redes organizadas que se centraban específicamente en mujeres europeas, utilizando perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones para atraerlas a países del norte de África. Le dijo que el caso de Marlene
presentaba todas las características de este tipo de operaciones y que debían actuar rápidamente si querían tener alguna posibilidad de encontrarla. Mientras Klaus y Thomas comenzaban a planear un viaje a Marruecos para buscar a Marlene, ella estaba pasando por su transformación final en cautiverio. Después de un mes de acondicionamiento, Karim anunció que estaba lista para la siguiente fase de la operación. Marlene sería trasladada a una ciudad costera donde comenzaría a trabajar para pagar su deuda, los gastos de su manutención, alojamiento y los daños que habían causado sus intentos de fuga. La noche antes del traslado, Marlene tuvo un momento de lucidez mental entre las dosis de sedantes. Se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea de la que tal vez nunca podría regresar. Fue en ese momento de desesperada lucidez cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la situación. Logró esconder un pequeño cuchillo de la cocina que había visto durante una de las comidas supervisadas, decidida a usarlo contra sí misma o contra sus captores cuando llegara el momento adecuado. El traslado de Marlene a la ciudad costera de Essaouira tuvo lugar una fría mañana de octubre. La transportaron en una camioneta junto con Sofía y otras 2 mujeres a las que había conocido brevemente en la casa de Marrakech. Durante las 4 horas de viaje, Marlene mantuvo la pequeña navaja escondida contra su cuerpo, esperando el momento adecuado para usarla. Su mente, aunque todavía afectada por los sedantes, estaba más despejada de lo que había estado en semanas. En Essaouira, las llevaron a un complejo que aparentemente funcionaba como una posada para turistas, pero que en realidad servía como base para la operación de tráfico de Karim. El lugar estaba estratégicamente ubicado en la antigua Medina, donde el constante movimiento de turistas ocultaba las actividades ilegales que tenían lugar en los pisos superiores. Marlene fue alojada en una pequeña habitación en el 3er piso, con una única ventana que daba a un patio interior. Karim le explicó que tendría 3 días para adaptarse al nuevo entorno antes de empezar a trabajar. Durante esos 3 días le enseñarían las normas del lugar, conocería a los demás empleados y recibiría lo que él llamaba cínicamente formación en atención al cliente. La primera noche en Essaouira, Marlene tomó una decisión desesperada. Utilizó el pequeño cuchillo para hacerse cortes superficiales en las muñecas, no con la intención de suicidarse, sino para crear pruebas físicas de su situación que pudieran documentarse en caso de que lograra escapar o ponerse en contacto con las autoridades. También escribió una carta detallada en pequeños trozos de papel, describiendo su ubicación, los nombres de los delincuentes y la naturaleza de la operación, y escondió los papeles en diferentes partes de la habitación. Mientras tanto, en Alemania, Klaus y el investigador Thomas Berger habían llegado a Marrakech. Thomas había utilizado sus contactos internacionales para identificar posibles ubicaciones donde Marlene podría estar retenida. Visitaron varios hoteles, mostraron fotos de Marlene y poco a poco comenzaron a reconstruir su trayectoria en Marruecos. Fue un taxista de Marrakech quien proporcionó la primera pista real. Recordaba haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Marlene unas semanas antes, en un estado visiblemente alterado, escoltada por 2 hombres marroquíes cerca de la antigua Medina. El taxista se había preocupado en ese momento, pero no había interferido porque los hombres parecían conocerla. Thomas logró localizar la casa donde Marlene había sido retenida en Marrakech gracias a una red de informantes locales que había cultivado durante años de trabajo en la región. Cuando llegaron a la casa, ya estaba vacía, pero Thomas encontró pruebas de que varias mujeres habían sido retenidas allí recientemente. Ropa femenina olvidada, productos de higiene personal y, lo que es más importante, una pequeña nota en italiano
escrita por Sofía, en la que alertaba sobre el traslado a Essaouira. La carrera contra el tiempo se intensificó cuando Thomas recibió información de que la operación en Essaouira planeaba trasladar su mercancía a otros países de la región en cuestión de días. Viajaron inmediatamente a la ciudad costera, llegando allí la misma noche en que Marlene se estaba haciendo sus desesperados cortes en los muñecos. En Essaouira, la situación de Marlene se deterioró rápidamente. Karim había notado que ella era más resistente y estaba más alerta que las otras mujeres, y decidió acelerar su entrenamiento. Aumentó la dosis de sedantes e implementó un régimen más severo de quebrantamiento psicológico, que incluía privación del sueño y exposición a situaciones traumáticas que involucraban a las otras víctimas. Fue durante una de esas sesiones de entrenamiento cuando Marlene tomó su decisión final. Karim había traído a un cliente para que la conociera, un turista europeo que formaba parte de la red de consumidores de la operación. Cuando el hombre intentó tocarla, Marlene utilizó el pequeño cuchillo que había escondido, hiriéndole superficialmente en el brazo y creando un alboroto que alertó a otros huéspedes legítimos de la posada. El tumulto resultante llamó la atención de las autoridades locales, que ya estaban investigando la posada debido a denuncias de vecinos sobre actividades sospechosas. Cuando la policía marroquí llegó al lugar, no solo encontraron a Marlene y a las otras víctimas, sino también numerosas pruebas de la operación de tráfico de personas. Klaus y Thomas llegaron a la comisaría de Essaouira en el momento en que Marlene era trasladada al hospital local para recibir tratamiento por sus heridas. El reencuentro fue devastador. Marlene estaba física y emocionalmente destrozada. Apenas reconocía a su esposo y entraba en pánico cada vez que los hombres se le acercaban. Karim y varios de sus socios fueron arrestados durante la operación policial, pero la investigación reveló que la red era mucho más extensa de lo que se había imaginado inicialmente, con ramificaciones que se extendían por varios países del norte de África y conexiones en Europa. Marlene fue una de las testigos clave en el caso que finalmente condujo al desmantelamiento de una importante operación de tráfico de personas. La recuperación de Marlene fue larga y compleja. Pasó 2 semanas en un hospital de Rabat, donde fue tratada por dependencia química, desnutrición y trauma psicológico grave. Klaus permaneció a su lado durante todo el proceso, enfrentándose a sus propios sentimientos de culpa por no haber detectado las señales de alerta antes. Cuando finalmente regresaron a Alemania, Marlene comenzó un tratamiento intensivo de rehabilitación que duró más de 1 año. Luchó contra la adicción a los sedantes, el trastorno de estrés postraumático y una profunda depresión. El proceso de reconstruir su relación con Emma fue particularmente doloroso, ya que la niña había quedado traumatizada por la prolongada ausencia de su madre y el drástico cambio en su comportamiento. Klaus, por su parte, tuvo que afrontar la realidad de que su matrimonio se había construido sobre bases frágiles. Las sesiones de terapia de pareja revelaron que la vulnerabilidad emocional que había hecho a Marlene susceptible a la manipulación de Karim estaba directamente relacionada con los problemas no resueltos en su relación. El juicio de Karim y sus cómplices se celebró 2 años después, con Marlene testificando por videoconferencia desde Bamberg. Su valentía al testificar contribuyó a garantizar condenas significativas para los principales responsables de la operación. Karim fue condenado a 20 años de prisión en Marruecos y se emitieron órdenes de detención internacionales contra sus cómplices que seguían fugitivos. La historia de Marlene se convirtió en un caso de estudio para las autoridades alemanas y marroquíes sobre los sofisticados métodos utilizados por las redes de tráfico de personas
para atraer a sus víctimas a través de plataformas digitales. Su experiencia contribuyó a cambios en los protocolos de investigación y a campañas de concientización sobre los peligros de las relaciones en línea con personas que nunca se han conocido en persona. 3 años después de su terrible experiencia en Marruecos, Marlene había reconstruido parcialmente su vida. Ella y Klaus finalmente se separaron de forma amistosa, reconociendo que su matrimonio había sido inadecuado desde el principio. Marlene encontró trabajo como consejera en una organización que ayudaba a víctimas de la trata de personas, utilizando su experiencia para ayudar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Emma, ahora de 5 años, se quedó con Klaus, pero mantenía un contacto regular con Marlene bajo supervisión terapéutica. La niña estaba superando gradualmente los traumas de la separación, aunque los efectos de la experiencia probablemente la acompañarían toda su vida. La cicatriz física en la muñeca de Marlene había desaparecido casi por completo, pero las cicatrices emocionales permanecían. Seguía evitando usar las redes sociales, le costaba confiar en gente nueva y de vez en cuando tenía pesadillas sobre los meses que pasó cautiva. Sin embargo, había encontrado un propósito en ayudar a otras víctimas y en educar a las mujeres sobre las señales de alerta que ella había ignorado en su propia experiencia.